¿Qué decía, doctor? Estamos en el aire. No, que este es indiscutiblemente un tema opinable. De hecho, yo te lo decía, hay países que tienen el voto facultativo y países que tienen el voto obligatorio. Yo creo que la tradición argentina de este siglo está por el voto obligatorio. Y respeto a las posiciones filosóficas que piensan que el voto debe ser facultativo. Lo que digo que la práctica argentina nos inclina al voto obligatorio. ¿Y usted? Sí, Lilita. Me parece que simplificar el problema, hacer pasar la cuestión de la vitalidad de la democracia argentina por el voto facultativo o por el voto obligatorio. Yo creo que acá en el panel anterior se hacía referencia al problema de la educación, ¿no? Es decir, la educación del ciudadano. Yo en esto quiero hacer un comentario. Si la educación del ciudadano no pasa porque la gente lea muchos libros, la educación del ciudadano pasa porque las prácticas de la democracia se practican en todas las instituciones donde hay presencia de gente, presencia social. Entonces, yo creo que este es uno de los déficits que nosotros tenemos en nuestro sistema educativo y en nuestro sistema social en general. Es decir, ¿en qué medida, cuando los hombres tienen que tomar decisiones dentro de una institución, estos son convocados para tomar esas decisiones? Maestro, el voto debe ser impuesto por la autoridad, obligarlo a usted a ir a concurrir a votar. Bueno, yo sostengo lo contrario, que bajo ninguna forma es admisible que sea obligado a votar. Que mantenga su conciencia de concurrir o no de acuerdo a su necesidad, de responder o no a una convocatoria de la cual puede ser totalmente ajeno por muchas razones, de ignorancia del problema. Supongamos, acá se ha votado por sí, por no, por una constitución, y tengo la seguridad absoluta de que un 80%, si no más, no sé qué cantidad de electores que han votado, ignoran la constitución o la conocen apenas de pasada en los colegios primarios o secundarios. Incluso los electores, creo que son 351, algo así, ¿no es cierto? 305, ¿los convencionales? Sí, convencionales. 305. Yo juego, pero apuesto a que 200 y pico ignoran la Constitución, la conocieron de antes. Es decir, que hay una ignorancia muy general o una despreocupación o un desinterés en intimar en el secreto de la Constitución. Y entonces vamos a reformar una Constitución que es necesario reformarla o actualizarla, que es de hace casi 150 años, es cierto, pero eso requeriría mucho tiempo, estudios especiales, empaquetar las distintas facetas que presenta una Constitución. Supongamos nuestra Constitución poco atiende al problema de sanidad, de salud y de cultura. Más bien ataca o toma todos los aspectos de jurisprudencia, legislación, penal y muchas cosas. Incluso lo penal necesita una transformación total en nuestro país. Y ahora, Raquel, una pregunta. ¿Qué pasa cuando la gente dice, bueno, yo no quiero ir a votar, pero como forma de repudio a esta dirigencia política que no me contiene a mí? No, yo de ninguna manera estoy de acuerdo con eso. Eso pasa solamente si acá en Santa Fe o en la Argentina el voto fuera voluntario. Pero siendo el voto obligatorio, la ley debe cumplirse. No, yo no admito la otra situación. Pero yo te comentaba que yo era partidaria del voto voluntario. Pero hay una cosa que me preocupa, porque al mismo tiempo que, como hablábamos de la cultura, lo decíamos hoy, yo tengo una anécdota que me comentaban los otros días, el caso de los negros en Estados Unidos, donde el voto es voluntario. La gran lucha de Luther King fue conseguir que los negros votaran, porque como era voluntario, no votaban. Entonces nadie los escuchaba. Entonces, yo lo que me temo es que si alguien no vota, ese sector nunca se ha escuchado. Bueno, entonces ahí está la educación, que es lo que yo quiero. Además que la obligatoriedad aparece como una garantía de la libertad política, porque uno de los grandes problemas era o que la gente era llevada a votar, o que la gente era impedida de que fuera a votar. Es decir, en países vecinos a la Argentina, donde el voto es facultativo, pongo por caso el caso de Bolivia, a la gente que está en situación de dependencia no se le permite ir a votar en las elecciones. Ahora, por ejemplo, hace poquito tiempo atrás se planteó la idea de un plebiscito nacional.
Y frente a los defensores del plebiscito, y de un plebiscito voluntario y no vinculante, se decía, bueno, pero los que no van a votar delegan esa voluntad en los que van a votar. Se supone. O lo suponen, bueno, igual que lo suponen en Estados Unidos. La diferencia es tremenda. Es un tema para discutir diferencia mucho el tema del plebiscito, ¿no? Sí. Porque yo en ese sentido creo que en el caso argentino el plebiscito tenía que ser facultativo porque no estaba en nuestro orden constitucional. Ahora, pero ese argumento que se es puede mezclar trasplantar a alguna elección. No, yo tengo una, Sí. a mí me pasó, yo tuve una experiencia muy fea del plebiscito. Yo vivía en Corrientes en esa época. Y como podía votar cualquiera en cualquier lado, como Corrientes se suponía que no iba a ganar el sí, todos los chaqueños fueron a votar a Corrientes, además de los correctivos. Si vos me permitís, yo creo Sí. que acá hay un hecho a rescatar. Más allá de las diferencias que tenemos, todos estamos coincidiendo en la necesidad de una alta participación del ciudadano, ya sea por voto obligatorio o por voto facultativo, porque de otro modo este ciudadano no se ve representado en el esquema político. Creo que esto es un hecho. Y si no encuentra representación en las alternativas que tiene se la le presentan. alternativa del voto en blanco. Mira, yo Así está contemplado en la rescaté el Clarín. Pero está. Jurídicamente tiene la alternativa de manifestarse a través del voto Rescaté en blanco. en el Clarín de hoy un caso que ocurrió en el Niwil, en el departamento de San Rafael en Mendoza, donde el 50% de la población se hizo anular el voto, introduciendo en el sobre un volante con reclamos sobre, tareas que debía hacer la intendencia, que no hacía y demás. Entonces yo digo, si el voto fuera facultativo, la clase política no tendría la posibilidad de recibir, de recepcionar la opinión de aquellos que no tienen voz. Es decir, porque no hay que olvidarse que las sociedades modernas son sociedades complejas, donde la voz que lleva es la voz de los intereses. Y los intereses asociados hacen llegar su voz, y el ciudadano común solamente puede hacer llegar su voz a través del voto. Bueno, les agradezco haber estado aquí.